Entonces vamos a hablar de la primera parte de lo que tiene que ver con la posición del cuerpo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo humano, nosotros vamos a definir un contexto de lo que se llama la postura anatómica. Se habla de posición, pero realmente la postura anatómica. Entonces, la postura anatómica es estar de pie con las piernas separadas, las palmas orientadas hacia adelante y la mirada al frente. Entonces, por ejemplo, palmas hacia adelante, piernas separadas y mirada al frente. Entonces, esta la definimos como la postura bípeda. Bípeda es estar de pie. A partir de esa postura, nosotros vamos a tener unos términos de orientación que está dado por unos planos anatómicos. Y esos planos anatómicos, ¿qué es lo que hacen? Dividir al cuerpo en unas mitades. Entonces, la parte superior del cuerpo corresponde a la cabeza. Y en la cabeza nosotros vamos a tener unas estructuras que se llaman las suturas, que son unas articulaciones fibrosas que son características de los huesos planos. Sobre esa sutura, aquí, que está en la cabeza, ella se encuentra de esta manera. Vamos a tener una línea imaginaria que me va a dividir el cuerpo en dos mitades. Entonces aquí la voy a dejar así porque aquí la aplicación me la muestra, que sería el plano coronal. O sea, esta línea, bueno, yo la puse un poco más adelante, esta línea azul, que realmente está muy atrás porque debería estar más hacia adelante, me divide el cuerpo en dos mitades. ¿En cuáles mitades? Una mitad anterior, que sería esta, y una mitad posterior. Nosotros no hablamos de adelante atrás, nosotros hablamos de anterior y posterior. ¿Listo? Hay otro plano que se llama el plano, lo llaman diferente, el plano sagital, que es este, o medio sagital. Este plano me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Listo? Realmente este plano le dicen plano sagital o plano mediano. Y luego tengo un último plano que se llama el plano transverso. Y el plano transverso me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. ¿Listo? Hasta allí, ¿cómo se ubican, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Sí, profe, bien, bien. Bueno, entonces, esos son los tres planos. Esos planos son muy importantes tenerlos en cuenta porque a partir de allí nosotros vamos a hablar de unos términos, de unas direcciones para poder llegar a ubicar la estructura que necesitamos. Entonces vamos a hablar de los términos acá. Anterior sería esto. Anterior, ¿con qué plano está relacionado? Coronal. Con el plano coronal. Con el plano coronal o con el plano frontal. Muy bien. Ellos van a estar en parejas, entonces su opuesto sería posterior. La parte posterior también la podemos conocer con el nombre de dorsal y la parte anterior con el término de ventral, que en algunos textos aparece así. Según el plano sagital, yo voy a tener el término de lateral. Lateral, ¿qué significa? Que me alejo de la línea media. Y medial, que me acerco a la línea media.
¿Listo? Voy a tener otro término que es superior y, bueno, e inferior. Superior e inferior están asociados al plano Adverso. transverso. Muy bien. Vamos a tener otros términos que van a estar relacionados con las extremidades. Entonces aquí viene algo. El cuerpo humano tiene un esqueleto que está conformado por 206 huesos. Ese esqueleto va a estar dividido a su vez en dos esqueletos. Un esqueleto que le vamos a llamar axial, que está conformado por la cabeza y el tronco. Y tengo otro esqueleto que se llama el apendicular, que está conformado por los miembros superiores y los miembros inferiores. Cuando yo hablo del término de medial y lateral, que está relacionado con el plano sagital, me refiero al término en relación con el tronco, o sea, lo que se acerca a la línea media o lo que se aleja de la línea media. Y cuando yo hablo de otro término que les voy a señalar ahorita, de proximal, estoy hablando en términos de los miembros inferiores en relación con el tronco. Entre más cerca está el tronco, pensando en términos de miembro superior e inferior, va a ser proximal. Y cuando hablo de distal, es porque me alejo del tronco, tomando como referencia los miembros superiores e inferiores. ¿Ese concepto lo tienen claro o tienen alguna duda? ¿Me puede repetir? No, profe, si puede dar un ejemplo. Bueno, te voy Profe, a... pero Dime. es que eso es de acuerdo al tronco o de acuerdo a las articulaciones. No, cuando hablamos, te voy a colocar aquí un ejemplo. Estamos diciendo que lo que es proximal está más cerca al tronco y lo que es distal es lo que está alejado del tronco en términos de las extremidades. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Aquí tengo la mano, aquí tengo el antebrazo y aquí tengo el brazo. La mano en relación con el antebrazo, ¿está más cerca o más lejos del tronco? Está más lejos, es distal. Lejos. Lejos, O sea distal. que la mano sería Distal. distal Distal. y el antebrazo sería Proximal. Mal. proximal. Listo. Ahora voy acá, voy a comparar brazo y antebrazo. El brazo en relación con el antebrazo está más Proximal. cerca del tronco. Proximal. O Proximal. sea que este es proximal y este que antes fue distal, que antes fue proximal, ahora pasa a ser Ahora es distal. distal. O sea que los términos de proximal y distal son En base al tronco. relativos. Exactamente, tomando como punto de referencia otro segmento. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien le queda alguna duda? Profe, cuando usted dice tronco, ¿se refiere a qué? Al tronco. A esto. Lo puede enseñar. Ah, ok. ¿Listo? Al tronco, o sea, esta parte de acá. Y acá tengo la cabeza. Recuerda que la cabeza y el tronco me forman el esqueleto axil. Y el esqueleto apendicular me lo forman las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Vamos bien allí? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Vamos a hablar ahora de otro término que es superficial, o sea, que va hacia la parte externa del cuerpo. Un ejemplo de ellos, la piel, y profundo, hacia adentro. Entonces, superficial, piel. Dame un ejemplo de profundo.
Los órganos. Los órganos. Los órganos. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo conceptos de lateral, medial, superficial, profundo, proximal y distal, que son términos muy importantes que yo necesito entender. Ahora, el cuerpo tiene unas regiones. Entonces, miremos qué regiones tiene el cuerpo. Tenemos la cabeza. Perdón. O sea, está la cabeza aquí. Entonces, en la cabeza pues tenemos una región auricular, que es la región de las orejas, la región bucal, que son las mejillas, la región craneal, que es arriba en el cráneo, la región facial, que sería la cara, la región frontal, que corresponde al hueso frontal, la cabeza como tal, la región mental, la región nasal, la región occipital, la región oral, la región orbital, que tiene que ver con los ojos, la región parietal, la región parotídea o parótido masentérica, la región temporal y la región cigomática. ¿Listo? Ahora miremos la espalda. Entonces, todo esto es el dorso y va a tener una región lumbar, una región sacra, una región escapular, un trígono de auscultación que está aquí, que eso por ejemplo en enfermería y fisioterapia y medicina lo van a utilizar mucho, y una región vertebral. ¿Listo? ¿Qué otras regiones tenemos? A nivel de miembros inferiores, la región del tobillo, la parte anterior de la pierna, los dedos del pie, el dorso del pie, la región femoral, los pies, la región glútea, los talones, la cadera, la rodilla, los miembros inferiores, la fosa poplitea, la parte posterior de la pierna y la parte plantar. Veamos miembros superiores. Entonces veamos la región del antebrazo, la región del brazo, la región carpal, la región, dicen aquí cubital, que es la fosa cubital, la región deltoidea, la de los hombros, los dedos de la mano, el dorso de la mano, que sería en la parte posterior, y la mano como tal, y voy a tener la región palmar y todo el miembro superior. ¿Qué otra región tenemos aquí? Abdomen y pelvis. Entonces voy a tener la cavidad abdominal, que es todo esto, la región abdominopélvica, la región epigástrica, el flanco derecho, que eso lo vamos a ver más adelante, solamente aquí es como para que entiendan que el cuerpo está dividido en regiones, el hipocondrio derecho, la región inguinal izquierda, perdón, el cuadrante inferior, cuadrante superior, cavidad pélvica, región púbica, flanco derecho, hipocondrio derecho, región inguinal derecha, cuadrante inferior, cuadrante superior y la región umbilical. ¿Listo? Entonces esas son diferentes regiones que voy a tener en el cuerpo. Ahora, el cuerpo yo les dije que estaba conformado por un esqueleto. Entonces vamos a ver el esqueleto.
Entonces, el esqueleto humano, vamos a verlo así como tal, en la vista anterior. El esqueleto humano, les dije que estaba conformado por dos esqueletos a su vez. ¿Cómo se llama? Axial y apendicular. Axial y perpendicular. Apendicular, muy bien. El axial, ¿quién lo conforma? Cabeza y tronco. Cabeza y tronco, muy bien. Y el apendicular, ¿quién lo conforma? Miembros superiores e inferiores. Superiores y miembros inferiores. Resulta que nosotros tenemos una n cantidad de huesos. ¿Cuántos huesos tenemos? 206. 206. 206 huesos. Muy bien. Esos huesos yo los puedo clasificar según su forma. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se clasifican los huesos. Pueden ser huesos planos. Pueden ser huesos cortos. Pueden ser huesos largos. Pueden ser huesos irregulares. Pueden ser huesos sesamoideos. Y pueden ser huesos wormianos o huesos de la sutura, así se llaman. Entonces, los huesos planos, ¿dónde los voy a encontrar yo? Vamos a señalarlos aquí. En la cabeza. ¿Listo? ¿Dónde voy a tener huesos cortos? Aquí. En las manos y en los pies. ¿Dónde voy a tener huesos largos? En las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. ¿Dónde voy a tener huesos irregulares? ¿Cómo? ¿Me puede repetir los huesos cortos? Los huesos cortos los puedes ubicar en las manos. Mira, aquí en las manos y aquí en los pies. Los huesos largos en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Los huesos irregulares, ¿dónde los voy a ubicar? La escápula. En la La columna columna. vertebral, la escápula. Los huesos sesamoideos, los principales son la patela y unos que están aquí en el primer dedo de la mano y están aquí en el primer dedo del pie. Y los huesos wormianos o huesos de la sutura solamente los voy a encontrar en la cabeza, en el cráneo. ¿Listo? Entonces, veamos ejemplos de los huesos planos. Vamos aquí. Profe, ¿la escápula no es un hueso plano? No, es un hueso irregular. Entonces vayamos acá. Profe, ¿me repite dónde encontramos los sesamoideos? En las rodillas, o sea, la patela. Y los encontramos en los primeros dedos de mano y pie. Muy bien, entonces... Entonces aquí vamos a ver una vista lateral. Creo que es mejor. Ustedes ven aquí unas suturas, ¿cierto? Estas lineecitas. Estas articulaciones se llaman suturas. Y las suturas son articulaciones propias o exclusivas de los huesos planos. Y los huesos planos son estos. Los que están en la cabeza. La cabeza, anatómicamente, va a estar dividida en dos partes. ¿Cómo se llaman las dos divisiones de la cabeza?
¿Eso se acuerdan? Hemisferio. No. El cráneo más la cara es igual a cabeza. Entonces, la cabeza, la voy a señalar aquí, es todo, perdón. La cabeza es todo esto. ¿Listo? Esta es la cabeza. Anatómicamente hablando, la cabeza se divide en dos mitades a partir de una línea imaginaria que proyecto desde este punto que se llama el nación hacia este punto que es el proceso mastoideo. O sea que lo que queda por encima de ella es el cráneo y lo que está por debajo de esta línea es la cara. La base. ¿La base? ¿Cuál base? La base es un barrio que queda cerca al Parque La Caña. Es un chiste, ¿no? Si no lo vas a tomar a pecho. No. Este es el cráneo y esta es la cara. Y la cara entonces tiene un límite superior y también va a tener un límite inferior. O sea que este espacio es lo que anatómicamente corresponde a la cara. ¿Listo? Ahora. O sea que, profe, se puede decir que la cara es la parte inferior del cráneo. No, la cara es la parte anterior e inferior de la cabeza, porque el cráneo es este. Ah, ok. Podría decir, profe, que el mentón es la parte inferior de la cara, ¿no? Sí, señor, completamente de acuerdo, eso es cierto. Muy bien, entonces vamos a ver otra vista de aquí. Entonces, esto que estoy viendo, ¿qué sería? ¿Qué parte de la cabeza es? El cráneo, Exterior. Dorsal. Interior. Esto es el cráneo, vista occipital. posterior. Mire, aquí dice vista posterior. ¿Sí lo ven? Y es cool en inglés, es cráneo. Mira. Acá. Entonces, ¿ustedes ven estas lineecitas aquí? Estas lineecitas se llaman las suturas y las suturas son propias de los huesos planos del cráneo. Aquí vamos a encontrar unos pequeños huesecitos, muy pequeños, que son los huesos bormianos. Muy bien, vamos a ver otra vista del cráneo. Esta es la vista superior. ¿Esta sutura cómo se llama? Se llama brecma. Coronal. Bregma. No, es el punto que... Sutura coronal, profe. Sutura La coronal. sutura coronal. Esta es la sutura coronal que me va a formar ¿qué plano? El plano coronal. El plano Coronal. coronal, muy bien. Esta es la sutura No, la Sutura sagital. sagital, Sagital, profe. que me forma ¿qué plano? Sagital. El mediano, Plano o sagital. mediano, plano sagital. Esta sutura se llama la sutura lamboidea. lambdoidea. ¿Me forma qué plano? El Posterior. anterior y el posterior. Mentiroso, esto no forma nada. Sí, estos pelados están mentirosos y apenas llevamos un primer día de conocernos. Primeras horas y ya mintiendo. Ya me quieren charlar, no, así no podemos seguir. Entonces, esta línea de color azul está sobre la referencia de la sutura coronal y me forma lo que ustedes muy bien dijeron, plano coronal, donde esto es la vista anterior y esto es la vista posterior. Aquí voy a tener el plano sagital que me va a dividir el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha
y una mitad izquierda. Y hacia la parte posterior voy a tener esta sutura, que es la lambdoidea, que no me forma nada en términos de planos. ¿Listo? Profe, pero puede formar un para, no para coronal. No, porque paracoronal sería anterior o posterior a la sutura coronal. Para significa no. Por ejemplo, paramédico, no médico. Paramilitar, no militar. ¿Listo? Paracoronal, no coronal. ¿Listo? Entonces, veamos otra vista. Alguien me preguntaba por allí que había visto que hablaban de techo. Entonces, resulta que esta parte es la cavidad que está cubierta por esta parte que está arriba, aquí que señalo, que se llama la calvaria. Entonces, esto es la base interna del cráneo. Vamos a ver que si me permite ver. Espérate aquí que no me mostró. Veamos la base, perdón. Esta es la base externa del cráneo. ¿Listo? Veamos la vista anterior. Esta es la vista anterior de la cabeza, que esto corresponde a la cara. Listo, yo les voy venga, yo paro aquí un momentico. Entonces, esto que señalo aquí corresponde al hueso frontal. Profe, Dime, ¿usted va a subir este video a su canal? claro que yes. Ok. Esto que estoy señalando aquí se llama la órbita. Tenemos dos órbitas, una órbita al lado derecho y una órbita al lado izquierdo. Esta estructura que señalo aquí es la cavidad nasal. ¿Listo? ¿Qué otros huesos encontramos? Aquí lateralmente lo puedo identificar, el hueso parietal. Aquí sería el hueso temporal. Este sería el hueso cigomático. Este sería el hueso de la maxila, que son dos. En nomenclatura vieja, maxilar superior. Le vamos a llamar maxila. Aquí está el del otro lado. En la parte inferior tengo la mandíbula. En nomenclatura vieja, maxilar inferior. Aquí tengo los huesos nasales, que son estos dos. En la cavidad nasal voy a tener esta estructura que se llama el septo o tabique nasal, que en la parte inferior corresponde al vómer, y lateral, en la pared lateral de ella, voy a tener este hueso que se llama la concha nasal inferior, que son dos, y arriba tengo concha nasal media, son tres: concha nasal superior, media e inferior. ¿Listo? Entonces, estas son como las estructuras que yo voy a reconocer. En la órbita, voy a borrar acá. La órbita va a tener unas estructuras. Entonces, en la parte superior tengo el borde supraorbitario. En la parte inferior, el borde infraorbitario. Voy a tener una pared medial y una pared lateral. Si hablo de medial, ¿qué significa? Cerca de la línea media del cuerpo. Exactamente, cerca de la línea media del cuerpo. Entonces, un borde superior y un borde inferior. Al fondo de la órbita voy a reconocer las siguientes estructuras. Esta que señalo acá abajo se llama la fisura orbitaria inferior. Esta, fisura orbitaria superior. Y acá al fondo hay un huequito. Aquí, este se llama el canal o conducto óptico, que lo tenemos al lado y lado.
¿Listo? Bueno, también ustedes van a encontrar unos forámenes, unos huequitos pequeños. En nomenclatura vieja se llaman forámenes. En nomenclatura, digámoslo, anterior, serían agujeros. Entonces, este foramen que veo aquí, si está por debajo del borde inferior de la órbita, ¿cómo se llamaría? Infraorbitario. Exactamente. Y este foramen que está acá arriba de la órbita, ¿cómo se llamaría? Supraorbitario. Supraorbitario, muy bien. Y este foramen que está en la parte mental de la mandíbula, ¿cómo se llamaría? Mentoniano, no se llama así. Foramen mental o foramen mentoniano. Y este foramen que está aquí en el cigomático, ¿cómo se llamaría? No sé, cigomático. Foramen cigomático. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Bien, chicos? Bien, profe, bien. Sí, profe, bien. ¿Cómo les parece la metodología? ¿Cómoda, entendible, difícil? Bien, profe. ¿Se entiende? Está bien, profe. Sería, ¿Cómo? ¿Sería qué? ¿Qué te pasó? ¿Sería qué? sería bueno tener la guía como para ir subrayando, ir colocando las cosas Sí, importantes. sí, sí. Porque yo tengo acá un libro, pero no está o sea, hay algunas cosas que sí están, pero otras que no. Ya ustedes eligen si quieren, entonces ahorita terminando la clase nos ponemos de acuerdo con ese tema, ¿vale? Uy, sí, profe. Bueno, entonces vamos a la vista lateral. ¿Qué estructuras vamos a reconocer aquí? Veamos huesos. Este hueso es el hueso Temporal. El parietal. parietal. El parietal. Este. Ese es el frontal. Frontal, profe. Bien. Este. Occipital. El occipital. Este. El temporal. Temporal. Este. Mandíbula. 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 Este. Cigomático. Maxilar. El maxila. Cigomático. Ah, no, ese es el cigomático. Este. Maxila. Maxila. Este. El nasal. Nasal. Hueso nasal. Nasal. Un huesecito que puede estimularse mucho después de los parciales. Este que está aquí, dentro de la órbita. Lagrimal. El Hueso lagrimal. lagrimal. Ese se puede estimular bastante. ¿Listo? Bueno, resulta, estas suturas que vemos aquí, ¿cómo se llama? Se llama coronal. Coronal, muy bien. Esta, la sutura temporal o sutura escamosa. Esta, Lamboidea. landoidea. Landoidea. Y esta que está acá arribita que no la veo, Sagittal. sagital. Muy bien. Suturas juntas. Sutura sagital. Resulta que en el cuerpo tenemos unas estructuras que se llaman puntos craniométricos. ¿Listo? Los puntos craniométricos van a corresponder al cruce de unas suturas. El primer punto craniométrico que vamos a ver es este que les señalo aquí, que se llama el terium. Pero en el argot popular, ¿cómo le dicen? La 100. La 100, muy bien. Nosotros le vamos a decir terium. Tenemos este otro aquí, que se llama ¿cómo? Asterion. El asterium. ¿Qué es este? Como tenemos un terion y un asterion al lado derecho,
al lado izquierdo también tenemos los mismos, ¿vale? Entonces, este terion está conformado por 4 suturas. Entonces, ¿cuáles suturas son? Se las voy a nombrar aquí. Hay una sutura, bueno, espere chicos, me faltó algo. Este huesecito, aquí que señalo, se llama el hueso esfenoides. Este hueso es muy importante, ¿listo? Entonces, el esfenoides va a ser un punto de referencia para los nombres de unas suturas. Voy a tener aquí, este es el esfenoides y este es el hueso frontal. ¿Cómo se llamaría la sutura? Entre el esfenoides y el frontal. Tomando como punto de partida el esfenoides. Esfenofrontal. Esfenofrontal, muy bien. Acá tengo, voy a ponerla de otro color, una sutura que está entre el parietal y el esfenoides. ¿Cómo se llamaría? Esfenoparietal. Esfenoparietal. Y acá voy a tener una sutura que está entre el esfenoides y el temporal, que sería la sutura esfenotemporal o esfenoescamosa. Entonces esto aquí forma una H. Ahora me voy a la parte posterior. Esta saliente, que no se las he nombrado, se llama el apófisis o proceso mastoideo. Y esta puntiaguda que tengo acá se llama apófisis o proceso estiloideo. Entonces, aquí tengo ¿cómo se llama la sutura que viene del hueso occipital y parietal? Aquí. Oxiloparietal. Bueno, o lambdoidea, está muy bien. Aquí tengo una sutura que se llama la mastoidea, que es esta. Entonces, el cruce de estas dos suturas me forman el asterion, que lo tengo al lado derecho y lo tengo al lado izquierdo. Muy bien, ahora vamos a la parte superior. En la parte superior también tenemos 2 puntos, que es el cruce de la sutura coronal con la sutura sagital y me forma este punto que se llama, ¿cómo? Bregma. Bregma. Muy bien. Profe, Dime. ahí es donde comúnmente le dicen a uno que tiene el bebé la molleja. En los bebés, esos puntos craniométricos que les señalo, se le llaman fontanelas o fontículos. En el argot popular le dicen molleras o mollejas a los bebés. Este otro punto corresponde al cruce de la sutura lambdoidea con la sutura sagital. ¿Y cómo le llamamos a este punto? Lambda. Lambda. Aquí. Entonces tengo bregma, tengo lambda. En últimas, ¿cuántos puntos craniométricos tengo en total? 2. ¿Seguro? ¿Quién da más? 4. 4. 5. 5. 6. 6, profe. Tenemos 6. ¿Listo? Tenemos 6 puntos craniométricos. Listo. Profe, podemos hacer una síntesis de cuáles. ¿En serio? Profe, serían como donde se une el punto, ¿no? Entonces, la sutura coronal se divide, se hace una sagitalia y ya irían 2, ¿cierto? Sí. La de la derecha y la izquierda. Y se va dividiendo así, y así se van encontrando los 6 puntos.
No, porque vos tenés unos a un lado y otros al otro lado. Entonces, estos son los craniométricos. Un bregma, un lambda, 2 terion y 2 asterion. ¿Listo? Como profe, vuelva a repetir ese pedacito. ¿Un qué? ¿Un brendo? Un bregma, un lambda, 2 asterion y 2 terion. Esos son los puntos clarométricos. Esos son los puntos craniométricos, son 6. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver las características de la base externa e interna. Entonces veamos por acá. Miremos la parte inferior. ¿Listo? Entonces esta es la base externa. Vamos a reconocer la mayor cantidad de estructuras que podamos aquí. Muy bien. Este hueso se llama el Occipital. el occipital. Muy bien. En el occipital voy a encontrar esta estructura que se llama la protuberancia occipital externa, que tiene una puntica, un apex, que se llama el inium. ¿Listo? Muy bien. En relación con el inium voy a tener dos líneas que se llaman la línea superior de la nuca, que pasa por aquí, y la línea inferior de la nuca, que pasa por acá. Anterior a ella me voy a encontrar con este foramen grande que tengo acá, que se llama el foramen magno. Foramen. Lateral a él voy a tener estas dos estructuras en forma de cóndilos que se llaman los cóndilos occipitales. Anterior al foramen magno voy a tener esta estructura, voy a ponerla así como en un cuadrito, que se llama el clivo. Y en el clivo voy a tener una saliente que se llama el tubérculo faríngeo. Muy bien, entonces ya dejo las estructuras más importantes del hueso occipital. Ahora nos vamos a las estructuras. ¿Dentro del clivo qué es lo que hay? No, dentro del clivo, no, sobre el clivo. Pues sobre el clivo. Tengo en la base externa, porque tiene una cara interna y una cara externa, tengo el tubérculo faríngeo. Ahora vamos a la parte del hueso temporal. Entonces el hueso temporal tiene una saliente aquí, redondeada, que se llama el proceso mastoideo. Tengo una saliente puntiaguda que la identifico aquí, que se llama el proceso estiloideo. Y entre los dos hay un foramen pequeño, que lo veo aquí, que se llama el foramen estilomastoideo. Profe, ¿se le puede decir apófisis también? Sí, apófisis o proceso está bien dicho. ¿Listo? Medialmente a este foramen tengo un foramen aquí en forma irregular que se llama el foramen yugular. Anterior a él tengo otro foramen pequeño que corresponde al orificio inferior del canal carotídeo. Medialmente a él, acá, tengo este foramen que por la base externa se va a llamar foramen rasgado. Lateral y anterior a él, tengo este foramen en forma ovalada que se llama el foramen oval. Y lateral y posterior a él, este foramen pequeño que se llama el foramen espinoso. ¿Listo? Lo que tengo aquí a la izquierda lo voy a tener a la derecha. Sí, ya estamos bien, no, esto es derecho y esto es izquierdo, perdón. Anterior al proceso mastoideo, voy a tener esta fosa que veo aquí, que se llama la fosa articular del hueso
temporal. Aquí se une el cóndilo de la mandíbula y me forma la articulación temporomandibular. Anterior a esta estructura voy a tener una fosa grande aquí que se llama la fosa infratemporal, que está por debajo de este arco, que se llama el arco cigomático. Medialmente a él voy a tener una estructura que se llama el proceso pterigoideo. Y el proceso pterigoideo tiene dos láminas. Esta, que es la lámina lateral, y esta, que es la lámina medial. Y en medio de las dos láminas tengo una fosa que se llama la fosa pterigoidea. Lo tengo al lado derecho y al lado izquierdo. Medialmente al proceso pterigoideo voy a tener dos espacios que comunican la cavidad nasal con la cavidad oral, que se llaman las coanas, y ellas van a estar delimitadas medialmente por una estructura que se llama el septo nasal, que en su parte posterior corresponde a este hueso que es el vómer. Sigo adelantando, ya me encuentro con este hueso que se llama el hueso palatino, donde tengo una de las estructuras de él, que es la espina nasal posterior. Voy a tener este foramen que se llama el foramen palatino mayor. Entonces sigo hacia adelante, ya me encuentro con este hueso, que es el hueso de la maxila, con su proceso maxilar, la sutura palatina media, el foramen incisivo, y termino con los dientes superiores. ¿Listo? ¿Cómo vamos allí? Paremos aquí pues la grabación. La base interna. Entonces, la base interna anatómicamente está dividida en tres fosas. Una fosa anterior, que sería esta. Bueno, aquí esta fosa realmente va como así. Una fosa media y una fosa posterior. Pregunta, los huesos planos, ¿dónde los voy a ubicar yo? En la cabeza. En la cabeza, más específicamente en el cráneo. Estos huesos tienen una característica, que tienen una lámina que se llama una cortical externa y otra cortical interna. Y en medio tienen un tejido. ¿Recuerdan cómo se llama ese tejido? Que es este mismo tejido que yo veo acá. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces aquí se los digo. Diploe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver las estructuras de la fosa anterior. Entonces en la fosa anterior voy a tener este hueso, es el hueso frontal. Medialmente voy a encontrar esta cresta que se llama la cresta frontal, y aquí voy a tener este foramen que se llama el foramen ciego. Medialmente a los huesos frontales voy a tener el hueso pterigoideo con sus dos láminas cribosas, que son estas. Y medialmente a las láminas cribosas, tengo esta saliente que corresponde a la cresta de gallo o cresta galle. Aquí voy a tener un hueso que tiene forma de mariposa, que se llama el esfenoides, que es este. Entonces el esfenoides tiene lo siguiente: unas alas, se llaman las alas menores del esfenoides, que son estas, y voy a tener unas alas mayores del esfenoides, que son estas que veo aquí. Este hueso tiene una forma de mariposa, y medialmente a él tiene un cuerpo, que es este acá, y aquí pues en la parte anterior tiene lo que se llama el yugo.
Entonces, las alas menores del esfenoides medialmente tienen dos salientes redondeadas que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Medialmente a los procesos clinoideos voy a tener dos orificios que los pude ver por la base, por la órbita, que se llaman el canal óptico. Medialmente a los procesos clinoideos tengo esta estructura, por aquí en forma cuadradita, que se llama la silla turca. Silla turca. Y la silla turca va a tener tres partes. Una parte anterior que se llama el tubérculo de la silla turca. Una parte intermedia que se llama la fosa hipofisiaria. Y una parte posterior que se llama el dorso de la silla turca. Ahora ya me encuentro ubicado en la fosa media. Entonces en la fosa media voy a ver una estructura que también la nombré por la vista anterior, que se llama la fisura orbitaria superior. Posterior e inferior a ella tengo este foramen pequeño que solamente lo veo por la base interna, que se llama el foramen redondo o foramen rotundo, también aparece en nomenclatura anterior. Tengo el foramen oval, que lo veo por la base externa y por la base interna. Tengo el foramen espinoso, que lo vi. Y este foramen, que deben tener muy en cuenta lo que les voy a decir. Este corresponde al orificio superior del canal carotídeo. Sin embargo, si yo atravieso una flecha por allí o una guía por allí, por la base externa, este mismo orificio va a tener el nombre de foramen rasgado. ¿Listo? Ya me voy hacia la parte lateral y voy a tener el hueso. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama ese hueso? Temporal. El hueso temporal, que va a tener dos partes. Una porción escamosa y una porción petrosa. ¿Listo? En su porción petrosa, entonces la porción petrosa tiene dos paredes. Una pared anterior y una pared posterior. En su pared posterior voy a tener este orificio, este foramen, pero lo organizo mejor. Este foramen, que se llama el canal auditivo interno o meato auditivo interno, que está aquí. Luego, más abajo, un foramen que ya vimos, que se llama el foramen, aquí, el foramen yugular. Medialmente a él, entonces tengo ese foramen grande que ya sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama ese foramen? Foramen magno. Foramen magno, muy bien. Anterior a él, tengo una estructura en forma de declive que se llama el clivo. Y el clivo en esta parte es el liso. Lateralmente al foramen magno tengo estas dos estructuras que se llaman el canal o conducto del hipogloso. Y posterior a ellos me voy a encontrar dos fosas que se llaman las fosas cerebelosas de un lado, la fosa cerebelosa del otro. Medial y superior a ella tengo una eminencia que se llama la eminencia cruciforme, donde me voy a ubicar aquí con la protuberancia occipital interna. Recuerden que hay una protuberancia occipital externa, pues aquí está la interna. Y lateralmente a ella voy a tener el surco para el seno transverso, al lado y lado. Y luego voy a tener el surco para el seno sigmoideo, que viene acá. ¿Listo? Y estas son las estructuras que yo voy a reconocer en la base interna del cráneo.
¿Listo? Bueno, entonces pausemos. Vuelve y juega desde acá. Les póngale cuidado. Hay una metodología que se llama el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt me permite ubicar el punto más alto de la cabeza, que sería el vértex, a partir de una alineación de ella misma. Para poder hacer ese plano, debo de ubicar esta estructura que se llama el meato auditivo externo. Él tiene un borde superior y un borde inferior. Y la órbita, recuerden que tiene un borde superior y un borde inferior. Desde el borde inferior de la órbita, pasando por el borde superior del meato auditivo externo, se proyecta una línea imaginaria y a esta línea le llamamos el plano de Frankfurt. Voy a copiar aquí. Este plano de Frankfurt entonces me permite alinear la cabeza y poder evaluar y tomar de manera correcta la postura. ¿Listo? Cuando hago eso, entonces, ¿qué indica? Que la cabeza está paralela a la superficie, o sea que el vértex sí es el punto más alto, porque eso puede llevar a generar algún tipo de error. Porque a veces la cabeza está inclinada hacia adelante o está inclinada hacia atrás y la estatura no es la correcta. Muy bien, entonces ya vimos todas las partes óseas de la cabeza. Ahora vamos a ver las estructuras óseas del hueso más móvil de la cara, que se llama la mandíbula. Entonces la mandíbula va a tener las siguientes estructuras. Esta que señalo aquí se llama el cóndilo mandibular. Inferior y anterior a ella hay una estructura como en forma de un triangulito, así, que sería la fóvea mandibular, la tengo a ambos lados. Luego voy a tener una estructura en forma de U, que es esta, que se llama la incisura o escotadura mandibular. Anterior a ella tengo una saliente, punto de inserción del músculo temporal, que se llama el proceso coronoideo. Hacia la parte posterior de la... Dime. ¿A eso se le puede decir apófisis coronoidea? Sí, si le decís apófisis o proceso está bien dicho. Bueno. En la parte posterior tengo el ramo o rama de la mandíbula, que es este. Hacia la parte anterior, tengo esta estructura que se llama el cuerpo de la mandíbula. Entonces el cuerpo de la mandíbula va a tener un borde inferior, que yo lo proyecto acá, y el borde posterior del ramo de la mandíbula desciende, y en el cruce de ellos voy a tener el ángulo mandibular, que en este ángulo tengo una saliente irregular que se llama la tuberosidad massetérica. Si me voy hacia la parte anterior, entonces tengo este foramen que se llama el foramen mental o foramen mentoniano. Bien anterior voy a tener estas salientes redondeadas que se llaman los túberes mentales, y medialmente a ellos tengo esta saliente que se llama la protuberancia mental. Sobre el cuerpo de la mandíbula voy a tener los dientes inferiores. Profe, estoy teniendo problemas con la internet, se cayó y aquí estoy con los datos. Dale, no se preocupen chicos, que esto ya información yo la subo. Yo todo esto lo grabo, o sea, ya está grabado y se sube. ¿Listo? La mandíbula va a tener una cara externa, que es esta, que estoy señalando aquí, y va a tener una cara interna, que es esta que señalo acá. ¿Listo?
En la cara interna voy a reconocer pues lo que la imagen me permite, este foramen que se llama el foramen mandibular. Anterior a él tengo una saliente en forma de lengüeta que se llama la língula, y aquí alcanzamos a identificar un surquito que se llama el surco miloideo, que más anterior e inferior me forma la línea miloideo. ¿Listo? Entonces estas son las estructuras que deberíamos de reconocer en la mandíbula. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre surco, fisura? Surco significan básicamente lo mismo. Por ejemplo, en neuroanatomía, surco es el espacio que hay entre dos giros, que es más bien abultado. Y en el cerebelo, yo tengo las folias que me van a delimitar una fisura que sería algo pequeñito. O sea, una fisura y un surco prácticamente pueden ser lo mismo, sino que dependiendo de la extensión y la profundidad, entre más profundo sería surco, entre menos profundo sería fisura. ¿Listo? No, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de los músculos de la cara. Entonces demos pausa. Y vamos a ver los músculos de la región de la cabeza y el cuello. Pero entonces vamos a verlos en una vista anterior. Entonces estos músculos, bueno, cuando hablamos de los músculos de la región de la cabeza, vamos a hablar de dos grupos de músculos. Unos músculos que son de la mímica o expresión facial, y otros músculos que son los de la masticación. ¿Listo? Masticación. Los músculos de la mímica o de la expresión facial van a estar inervados por el par craneal número 7, y los de la masticación van a estar inervados por el par craneal 5, más específicamente por B3. Ya les explico qué es eso. Entonces me devuelvo acá para que entendamos algo. La cara tiene unas regiones. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera presentación? Entonces voy a tener una región orbital, voy a tener una región nasal, una región oral, una región bucal, una región mental, una región cigomática y aquí lateralmente una región parótido-massetérica. Esas son las regiones de la cara. Sin embargo, esas regiones van a tener unos grupos musculares que van a trabajar específicamente en estas partes. ¿Listo? En la región orbitaria, en la región nasal y en la región oral. Entonces, vamos a mirar los músculos de la mímica o expresión facial. Esos músculos, entonces vamos a ver este primer músculo. Vamos a ver aquí en color rojo. Este músculo se llama el orbicular del ojo, que va a tener dos porciones. Una porción más externa, que sería la porción orbitaria, y una porción palpebral. La porción orbitaria, entonces, va a tener como dos partes, una superior y una inferior. Y la palpebral va a tener una porción superior e inferior. O sea que si yo a ustedes les preguntara en un examen, supongamos que fuera teórico,
yo haría esto y la respuesta correcta sería porción palpebral superior del músculo orbicular del ojo. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, ese es el músculo orbicular del ojo. Ahora, la órbita tiene dos bordes, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un borde supraorbitario y un borde infraorbitario. En el borde supraorbitario tengo algo que se llama el arco supraorbitario, donde tengo unas estructuras que se llaman los supercilios. Los supercilios son las cejas y sobre las cejas actúan un par de músculos que se llaman el músculo frontal y que hace que las cejas vayan hacia arriba. Por ejemplo, cuando estamos asombrados o algo, levantamos las cejas. ¿Listo? Medialmente a los supercilios, aquí no los vemos, pero pues se los nombro para que los tengan de referencia. Hay un músculo que estaría por aquí y por acá, no lo vemos porque realmente no lo vemos, que se llama el corrugador de los supercilios. ¿Qué hace? Que las cejas se orienten a medial. ¿Listo? Bueno, entonces borremos el... ¿Qué pena? ¿Cómo se llama? Yo, José Fernando Bedoya Pérez. Que acabo de mencionar, profe. Ah, el músculo, el corrugador de los supercilios. ¿Listo? Bueno, entonces ahora tenemos esta región que se llama la región nasal. Aquí en medio vamos a tener este músculo que se llama el prócer o prosero. ¿Y qué permite este músculo? Elevar el dorso de la nariz. Como cuando olemos feo o detectamos un olor no agradable, pasa eso. ¿Listo? La nariz va a tener una porción, esto se llama el dorso, y aquí hay un músculo que se llama el músculo nasal en su porción transversa. Entonces, este músculo permite que las fosas nasales se contraigan. Así, por ejemplo, cuando nos sonamos la nariz. Y también ese músculo tiene una porción que se llama la porción alar, que va a ir hacia las alas nasales, y va a hacer que las alas nasales hagan el aleteo nasal. ¿Sí lo han podido ver? Algunas personas dilatan las fosas nasales. Bueno, ahora dejo estos músculos y me voy a los músculos de la región oral. Este músculo que identifico aquí se llama el músculo elevador del labio superior. Entonces yo puedo contraer este músculo y el labio superior se sube y puedo mostrar los dientes superiores. Lateralmente tengo este músculo que va hacia el labio superior y este otro músculo que va a ir hacia el labio, hacia la comisura labial, se llama el músculo cigomático menor y cigomático mayor. Estos músculos son los responsables de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea, de la carcajada. Sobre la región oral voy a tener un músculo en formas, bueno, dice que es circular, que sería este, que se llama el músculo orbicular de los labios, orbicular oral. Este músculo actúa sobre el labio superior, el labio inferior, y con este músculo podemos tirar picos, podemos tirar besos. Hacia la parte lateral tengo este músculo profundo aquí, que se llama el músculo buccinador. Ese músculo es el músculo de las bucas, de las mejillas. Sirve cuando silbamos o soplamos. Hacia la parte inferior
voy a tener este músculo grande que veo aquí, que se llama el músculo platisma. Este músculo es un músculo del cuello y es un músculo superficial. Sin embargo, este músculo se inserta aquí en la región parotidomasentérica y bucal. Y por eso lo nombramos como un músculo de la mímica facial y también está inervado por el séptimo par craneal. Aquí, sobre el labio inferior, tenemos este músculo que veo acá un pedacito, se llama el depresor del ángulo oral, y aquí tengo el músculo depresor del labio inferior, que al contraerse me permite que el labio inferior vaya hacia abajo, pudiendo descubrir los dientes inferiores. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a una vista lateral, porque aquí ya no puedo ver más músculos, porque ya el sistema no me deja. Mire, ya si los bajo, no me muestra más músculos. Me muestra ya son los del cuello. Entonces vamos a una vista lateral. En una vista lateral ya voy a poder identificar son los músculos de la masticación. Entonces los músculos de la masticación son 4. Vamos a ponerlos aquí. Y estos músculos son, vamos a poner elevadores, que son macetero, temporal, medial y depresor sería el pterigoideo lateral. ¿Listo? Entonces vamos a ver los músculos. Vamos a ver los músculos elevadores. Coloquémoslos aquí de color verde. Este primer músculo que les voy a señalar es el músculo, bueno, temporal. Este músculo tiene unas fibras verticales y unas oblicuas. Se inserta en la apófisis o proceso coronoideo de la mandíbula. Les muestro aquí dónde se inserta. Mírala aquí, esta es la apófisis. Aquí. Aquí se inserta. Entonces este músculo, cuando se contrae, permite que la mandíbula vaya hacia arriba. Por eso le llamamos elevador de la mandíbula. Siguiente músculo. Me devuelvo por acá. Borremos aquí. Se llama el músculo macetero. Entonces, qué pena que me atraviese por acá. El macetero se inserta aquí en la tuberosidad macetérica, se origina en el hueso cigomático y también es un músculo elevador. ¿Listo? Borremos aquí el macetero. Bueno, acá les coloco el músculo pterigoideo medial. Listo. Este músculo que les señalo aquí se llama el pterigoideo medial. Es este. ¿Listo? Y el pterigoideo medial está en la misma línea. Mire que si subo aquí la imagen, está en la misma línea del macetero. Su diferencia es que está por la cara interna. Y el último músculo que voy a identificar es el músculo pterigoideo lateral. Vamos aquí. El pterigoideo lateral. Y el pterigoideo lateral es este músculo que va a tener
2 porciones. ¿Listo? Este músculo lo consideran como el músculo depresor de la mandíbula. Sin embargo, personalmente tengo mis dudas sobre este músculo porque es un músculo pequeño que lo que hace realmente, que está descrito en la literatura, es llevar la mandíbula hacia adelante, hacer un movimiento de protracción mandibular y llevar la mandíbula hacia una parte lateral y una medial, y a eso le llamamos una diducción. Y básicamente, chicos, estos son los músculos de la masticación y los músculos de la mímica facial. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Mire, hay un músculo que se llama epicráneo. Lo voy a poner aquí. Epicráneo. El epicráneo, ¿qué significa? Que está sobre el cráneo. Este músculo tiene dos vientres. Uno que va de anterior a posterior, que se llama el vientre occipito frontal, y otro vientre que se llama el parieto temporal. Entonces el occipito frontal, pues esta sería la parte occipital, esto que ya lo vimos. La parte frontal ya se las mostré, ¿recuerdan? Véalo aquí. Este es el frontal. ¿Listo? Ahora veamos una vista lateral para mostrarles el parieto temporal. Es que no me lo deja, me quita son los otros. No lo alcanzo a ver, pero estaría acá, sería profundo. Porque el temporal es un músculo que está anterior a él. ¿Listo? Pero básicamente esos son los músculos. ¿Listo? ¿Preguntas, niñas? Listo, ahora sí ya dejo de grabar porque ya... Yo les había dicho al comienzo que los huesos se pueden clasificar según la forma. Entonces, yo les había mostrado los huesos planos que están en el cráneo, ¿cierto? Cuando hablamos de huesos irregulares, estoy hablando básicamente de los huesos de la columna vertebral. Bueno, un ejemplo de ellos. Entonces aquí, esto es una vértebra lumbar y esto se considera un hueso irregular porque no tiene una forma específica. Otro ejemplo de hueso irregular sería la escápula. Esto, mire que tiene una forma irregular. Sí tiene como forma de triángulo, pero su superficie es irregular. Ahora, un ejemplo de un hueso largo. El húmero, que es un hueso que yo voy a encontrar en el brazo. Mira que es longitudinal. Un ejemplo de un hueso corto. Miremos aquí la mano. Mira, estos huesos son los huesos que consideramos cortos. Mira, son parecidos a los huesos longos, sino que obviamente su distancia, su longitud es menor. Entonces es un hueso corto. Serían los huesos de los metacarpianos y las falanges. Este es un ejemplo de hueso corto. Donde también tengo huesos cortos en el pie. Aquí. Esos también son huesos cortos. Mira la forma de ellos. Profe, ¿los tarsos cómo califican? Los tarsos, los huesos del tarso como irregulares. Esos son los metatarsianos. Entonces mira que son también similares a los del carpo,
porque son cortos, son parecidos a los longos en su forma, pero en su longitud son más pequeños. Listo. Huesos, ya les mostré regulares, planos. Bueno, los planos ya los vimos, irregulares, cortos, largos. Y otro tipo de hueso que les había nombrado son los huesos sesamoideos. Bueno, aquí tengo un ejemplo de ellos. Los huesos sesamoideos son huesos que se dan en los primeros dedos de la mano y del pie. ¿Ven esos dos huesecitos pequeños? Aquí. Estos se llaman huesos sesamoideos, que los tengo en el primer dedo del pie. Los voy a tener en el primer dedo de la mano. Les muestro una vista posterior. Bueno, aquí no me lo deja. Miremos, espérate, perdón. Estoy viendo aquí una vista anterior. Ellos estarían aquí, pero no. La imagen no me los muestra bien. Aquí estarían los dos huesitos sesamoideos de la mano. Y el principal hueso sesamoideo del cuerpo es la patela o la rótula, que está en la articulación de la rodilla. Pero yo se las muestro aquí. Mírenlo acá. Listo, mira la patela, que es el principal hueso sesamoideo del cuerpo. Es el hueso más grande, sesamoideo. Y se habla de sesamoideo porque se origina dentro de un tendón. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, paro de grabar.